Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Para ganar plata, primero que nada, tenés que tener una pasión por hacer algo, hacerlo bien, y si vos pones pasión y haces las cosas bien, alguien va a pagar por eso. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy tengo un invitado de lujo, él es Juan Carlos Rabat, es fundador de la Universidad Siglo XXI, la universidad privada más elegida por los argentinos y además es miembro del directorio de Endeavor en Córdoba. Es un placer para mí tenerlo acá, vamos a charlar de un montón de temas, tiene una vasta experiencia, así que muchas gracias Juan Carlos, un placer tenerte en Mindset Emprendedor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar acá y poder llegar con algunos conceptos a la gente, ¿no? Bueno, acá sabés que nos escuchan muchísimos emprendedores. Sí, eso me motiva especialmente a Bien. poder estar en esta entrevista. Y sé que, bueno, vos sos un emprendedor nato desde hace ya muchísimos años. Sí, más de 50. Wow, bueno, ahora vamos a hablar. Ya soy de la vieja guardia, de la época en que solamente había bootstrapping y no primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Bien, remo. Con el remo, bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, pero antes de los títulos de tu vida como emprendedor, quiero saber un poco más, ¿quién es Juan Carlos, más allá de ser emprendedor? Una persona apasionada, o sea, desde joven tuve inclinaciones de compromiso, tuve inclinaciones primero, dos motivaciones. Una, yo quería tener un buen estándar de vida, ¿no es cierto? O sea, tener casa, auto, poder viajar, o sea, no quería ser pobre, esa era una motivación grande. Y la otra es que yo creía que una sociedad solamente puede vivir bien cuando la sociedad tiene riqueza, cuando de alguna forma no hay gente que está excluida de los beneficios de la evolución y de la sociedad, y siempre tuve un compromiso por, digamos, en alguna medida, la generación de riqueza y la creación de condiciones de igualdad de oportunidades. Creo que la familia, los hijos, la vida en comunidad es en realidad una de las cosas más importantes que uno tiene en la vida. Y ahí yo siempre recuerdo los dichos de mi amigo el gallego, que me dijo, te voy a contar lo que me dijo mi padre cuando me casé. Hijo, la felicidad es muy sencilla. Consiste en levantarse en la mañana con ganas de ir a trabajar y terminar el día con ganas de volver a la casa. Y eso es realmente para mí un mandato de vida, ¿no? He ido estableciendo mi vida siempre buscando que cada día valga la pena, ¿no? O sea, de vivirlo en plenitud. Basándote un poco en estos preceptos o estos conceptos, ¿cómo empieza tu vida emprendedora? Bueno, empieza con ganas de ser independiente, o sea, mis padres me mantenían, yo estudié en el Liceo Militar, que fue una escuela muy cara. Mis padres les costaba horrores pagarlo y cada tanto me reprochaban de por qué no estudiaba más y me sacaba una beca, y yo la verdad que no era muy buen estudiante, pero la vida militar no iba mucho conmigo, entonces no llegaba nunca a la beca, razón por la cual siempre sentía que estaba en deuda, que mis padres hacían esfuerzo y yo era una carga. El sentimiento de ser una carga fue algo muy presente en mi vida, y de hecho empecé a trabajar muy joven, una cosa que muy pocos conocen, pero las primeras vacaciones entre cuarto y quinto año del secundario, que yo tenía 14 años, yo trabajé en un club todo el verano como llevador de botellas, limpieza de vasos y qué sé yo. Y ahí yo sentí un orgullo muy particular. Después de 3 meses de trabajar duro, donde me pagaban por hora, y yo trabajaba más horas para ganar más dinero, yo con ese dinero me compré un reloj que yo quería mucho, y siempre sentí que ese reloj que había comprado era muy especial, porque era un reloj que me había ganado yo, que no se lo debía a nadie. Bueno, después terminé quinto año y bueno, empecé a trabajar en mi casa dando clases, porque no, con 16 años no se consigue trabajo fácil. Empecé la universidad con 16 años y iba a la universidad, pero
no podía trabajar, no conseguía que me emplearan, entonces empecé logré un puesto de ayudante alumno en la universidad, ahí empecé a dar clase y ocurrió esto, la pareja que yo tenía en esa época dijo, che, vamos a trabajar a una academia, conseguí puesto para dar profesor y me fui a trabajar a una academia y mis alumnos en la universidad me dieron una sorpresa, que un día se presentan 4 chicas que habían sido alumnas de práctico mío, y me dicen, Juan Carlos, queremos que nos prepares para rendir. Le digo, no, a ver, no tengo dónde preparar. No, no, dice, fácil, no. Va un día a cada una de nuestras casas, los 4 nos juntamos y te pagamos. Dice, pero... Y así empecé sistemáticamente, digamos. Iba en mi motoneta a la casa de estas chicas, que las recuerdo con mucho cariño porque ahí yo descubrí cuánto te devuelve la docencia, ¿no es cierto? Cuánto reconocimiento, cuánta gratitud te devuelve a alguien que siente que está inválido y que cuando vos les enseñás, les explicás bien, le dedicás atención y aprendes, che, pero ahora puedo caminar, no soy un inválido. Ese salir de la invalidez me marcó la vida, porque después tuve una academia durante muchos años para alumnos que ingresaban a la universidad y para alumnos que rendían en la universidad, y siempre me encontré con esto, la sensación de gente que el sistema le mostraba que no le daba la cabeza, que era burro, que era bruto, y descubrían conmigo que ellos no eran ni burros ni brutos, sino que no habían tenido la oportunidad de aprender bien. Y cuando aprendían sentían una enorme gratitud conmigo, pero fundamentalmente obtenían una gran autoestima con ellos. Y eso significó que básicamente ya muy temprano en mi vida, yo fundamos una academia con un compañero de estudio y con mi mujer en esa época, y fuimos muy exitosos, o sea, crecimos preparando alumnos para ingresar a la universidad, llegamos a tener 4.000 alumnos, ¿no es cierto?, por Un temporada, montón. hasta que se eliminaron los exámenes de ingreso a la universidad. Y ese fue un emprendimiento muy exitoso, el primer emprendimiento en que yo acumulé capital. Con ese capital después pude hacer otras cosas. Por eso yo a los docentes de la universidad les digo, miren, no me jodan porque yo tengo mucha tiza en la mano. O sea, como diciendo, el tema del aula no me charlan porque lo he vivido por dentro. Y me río porque llega un momento en que un emprendedor se da cuenta que no puede hacer todo lo que le gusta, que si quiere crecer tiene que organizar, tiene que atender los aspectos de la logística, los aspectos de conseguir recursos humanos, Sí. atender los recursos Te tenés humanos, que empezar a ocupar de otras alquilar cosas. locales, que hay que ocupar mucho tiempo en cosas que no son lo que te Claro. gusta. Y bueno, yo de los 3 que éramos, yo fui el que empezó a soltar las horas de clase, que eran las productivas, las que nos facturaban, para dedicarme a organizar. Y bueno, ahí aprendí que era bueno en eso. Y eso fue esa autoestima de no ser alguien que estudió administración, pero haber descubierto que podía administrar y gestionar, liderar equipos, fue un aprendizaje muy importante para luego fundar la universidad, ¿no? Qué interesante esto que decís vinculado, la educación trae autoestima, ¿no? Me parece Absolutamente. que ese concepto es súper fuerte. Y aparte, la educación es la única forma de salir de la pobreza, porque la pobreza no es solamente económica, la pobreza es intelectual, la pobreza es de relación, la pobreza es del vocabulario, la pobreza es de comunicación. Entonces, que luchar contra la pobreza no es solamente comida, es dignificar a la persona, ¿no es cierto? Y por eso yo descreo de los planes sociales. Yo creo que la verdadera dignidad de las personas está en el trabajo y en sentirse útil, ¿no? Sí, se te ve muy apasionado por la educación y la educación te ha marcado durante toda tu vida, básicamente. Siempre, sí. Y me De hecho, lo pregunto, raro es que yo soy un empresario de la educación, lo cual parece como contradictorio, ¿no es cierto? Porque la educación y los negocios no pueden ir de la mano, decís.
en una Argentina de 40 años atrás, educación y salud eran temas sacrosantos que solamente podían ser gratuitos y dados por el Estado. El emprendimiento privado en estas dos cosas era como digamos, un negocio que no se podía comprender, digamos, ¿no es cierto? Es curioso porque en los últimos 30 años, 30 años tiene la universidad, cumplimos hace poquito, la educación y la salud privada son las que han hecho las verdaderas revoluciones educativas y de salud en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando el sector privado se involucra, producen cosas, innova, desarrolla, trae tecnología, desarrolla nuevas alternativas. O sea, es una fuerza arrolladora en su capacidad de innovar y de generar nuevas alternativas. Por eso, a las sociedades que le va bien tienen un sector privado muy fuerte, que es el más dinámico para innovar y para crear oportunidades. Y voy a usar como ejemplo a China, un país comunista, que fue pobre hasta que decidió privatizar la producción económica. Cuando dejó que los chinos produjeran, vendieran y comercializaran con el mundo y tuvieran lucro por eso, se transformaron en una potencia mundial como es la de hoy. ¿Por qué? Porque primero copiaron de todo y hoy nos innovan, hoy están a la cabeza en la innovación en un montón de rubros. Durante años copiaron, aprendieron, desarrollaron, pero hoy tiene un sector privado fuertísimo. Bueno, sigue siendo un país autoritario, sigue siendo un país que no tiene democracia, pero sí tiene libertad económica, y con libertad económica ocurren cosas. ¿Qué momento dijiste, acá hay una oportunidad para crear algo diferente? Situémonos, año 95. Sí. Digo, eras muy evolucionado y estabas muy adelantado a los tiempos, porque creaste una universidad en aquel momento cuando, bien me decías, la educación solamente estaba enfocada en lo público o estaba destinada a lo público Fue una únicamente. ventana de oportunidad, porque hasta ese momento había muy pocas universidades privadas laicas. Estaba la Belgrano y la UADE, creo, nomás. O sea, fue en el menemismo donde Cavallo introdujo grandes conceptos de libertad económica junto con Menem, y se abrió una ventana de oportunidad para que nacieran universidades privadas. O sea, de hecho, muchas estamos cumpliendo 30 años en este momento porque fueron de esa época. Yo, desde que tenía la academia y no había cumplido 30 años, ya me acuerdo que en reuniones docentes decía, vamos a fundar una universidad, o sea, antes de que desapareciera el curso. En realidad, la universidad nació probablemente 7 o 8 años después de lo que hubiera nacido si no hubiéramos tenido el crack del 83, donde Alfonsín eliminó los exámenes de ingreso a la universidad y en consecuencia nos quedamos de repente tener 4.000 alumnos pasamos a 0, de tener 8 locales pasamos a 1, y esa reducción hizo que los próximos 10 años tuviéramos que sobrevivir. O sea, desarrollamos un instituto terciario, fuimos creciendo con esto hasta que se generaron las condiciones para avanzar hacia una universidad. Así que te digo, no sé, yo hay una frase que no me gusta nunca usar, que es que hubiera sido sí, porque es antifáctico. Vos nunca podés saber qué hubiera sido si hubiera pasado otra cosa. Nosotros fuimos la primera universidad aprobada por la CONEAU en forma definitiva y lo logramos en un tiempo récord, en 6 años. O sea, nosotros fuimos aprobados definitivamente antes que San Andrés, que ya estaba de antes, pero que no había pasado por ahí. Claro. ¿Y por qué crees que todos estos valores, o mejor dicho, por qué crees que a ustedes los aprobaron y tuvieron esos beneficios? Porque siempre fuimos muy serios. Claro. O sea, siempre tuvimos la decisión de poner al alumno en el centro de nuestro trabajo. Fuimos un concepto universitario diferente. Para nosotros lo más importante no eran los docentes, ni los edificios, ni los programas. Lo más importante era el alumno, y todo el sistema debía contribuir a que ese alumno, al formarse técnicamente, se empoderara. O sea,
lográramos egresados con autonomía, lográramos egresados que fueran líderes, lográramos egresados que fueran capaces de transformar la realidad en los lugares donde iban a desempeñarse. Y en ese momento, cuando nace la universidad, ¿nace como una universidad, como un establecimiento o ya era una universidad online? Nosotros fuimos presenciales durante más de 10 años, solamente presenciales. Nacemos con un edificio que tenemos que donar, o sea, en ese momento se establece que vos para fundar una universidad tenés que donar $1 millón, o sea, nosotros donamos un edificio entero por un valor de $1 millón a la fundación universitaria. Y a partir de ahí empezamos a desarrollarnos, empezamos con 200 alumnos, ¿no es cierto? O sea que llegar a lo que somos hoy parece una cosa rara, pero empezamos con 200 alumnos en una sede de Córdoba, en una casa antigua que después fue un edificio alto, en fin, o sea, hicimos todo el proceso que muchos emprendedores han transitado seguramente en su vida, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hitos de la universidad durante estos 30 años? Qué linda pregunta. Mira, el primer hito fue, como te decía hace un rato, la aprobación por parte de la CONEAU, pasar de provisionales a definitivos. Fuimos los primeros en lograrlo, los primeros que fuimos evaluados por ese organismo nuevo que era la CONEAU, que metía mucho miedo en el sistema, y eso nos hizo sentir muy bien. Pero a partir de ahí empezaron a ocurrir cosas muy maravillosas. Una de ellas fue que César Pelli, el arquitecto más famoso del mundo en esa época, de origen argentino, que había sido decano de Yale, que acababa de hacer las Petronas de Malasia, que era el edificio más alto del mundo en ese momento, aceptara hacernos el master plan del campus. Nosotros estábamos en el centro y queríamos hacer un campus universitario, como al modelo norteamericano. Y él aceptó hacerlo como una contribución al país. Sus honorarios fueron irrelevantes en relación a lo que ellos cobraban. Lo hizo por amor al país, porque confía en nosotros. O sea, que dijo, él terminamos siendo muy amigos con él. Uh-huh. Y eso fue un detalle muy importante, porque ahí se empezó a prefigurar la universidad que hoy somos. Un campus diseñado por Pelli, en un campus de más de 30 hectáreas, con toda una carga de fuerte participación del establishment empresario en todo esto. Entonces fue un hito, ese fue un hito. Otro hito fue la creación de la educación distribuida. Eso ocurrió en el 2007. Nosotros ya veníamos de un fracaso con una modalidad que habíamos llamado tutorial a distancia, que Internet no estaba desarrollado todavía, teníamos que mandarle libros a la gente por correo, comunicarnos por vía telefónica o por mail, y no funcionó. O sea, nosotros ahí sentimos que fue un gran fracaso el que tuvimos, pero no nos amilanamos. Y en el 2007 creamos la educación distribuida, con centros de apoyo. El primer año creamos 17 centros de apoyo distribuidos en el país. Iniciamos con satélite y al poco tiempo tuvimos que abandonar el satélite porque el satélite tenía grandes discontinuidades en las clases y tuvimos que cambiar el modelo áulico. En fin, tuvimos que hacer un montón de cosas hasta que pudimos, con apoyo de una corporación norteamericana, aplicar el estado del arte que tenía la educación en línea en el mundo aquí en Argentina. Y bueno, creo que es un hito importante no solamente para la universidad. Siglo XXI cambió la educación en Argentina, porque siempre hemos dicho que la educación pública hizo inclusiva la educación en Argentina, pero la verdad es que la hizo inclusiva para la clase media. Nunca la gente más humilde pudo llegar a estudiar en las universidades, porque las universidades estaban situadas en lugares geográficos. O sea, para estudiar había que mudarse a ese lugar geográfico, había que pagar todos los costos de vida en esto, salvo en aquellos casos donde te daban una beca con todos los alojamientos, pero digamos, no era masivo. Y aparte,
la educación era solamente para los alumnos que terminaban el secundario. En general, cuando vos ya tenías 30 años, 35 años, quedabas fuera del sistema. O sea, que empezaste a trabajar, te embarazaste o te casaste y tenés hijos, ya estudiar pasaba a ser una situación imposible. Con siglo XXI y el desarrollo de la educación distribuida, nosotros sumamos miles y miles de personas que no podían estudiar al sistema universitario. Wow. ¿Cuántos alumnos han pasado por la universidad? Nosotros hoy tenemos 90.000 alumnos cursando y tenemos más de 100.000 egresados. Pero distribuidos en las 24 provincias argentinas. O sea, gente que ha estudiado en lugares que eran impensables que una universidad pudiera llegar, ¿no es cierto? Tremendo. Qué bien. Entonces, qué orgullo. ¿Y qué te pasa cuando ves todo el recorrido que hicieron? Me parece como mentira, ¿viste? Cuando entro al campo y veo, me parece como decir, che, pero no puede ser, digamos. Siento un enorme orgullo, también una enorme responsabilidad, y estoy como desconcertado. Digo, debo dar gracias a la vida que me permite ver esto, ¿no? Porque muchas veces uno proyecta cosas pero no llega a verlo. Yo tengo la suerte, la fortuna de poder verla, de poder disfrutarla, y aparte con ganas de seguir haciendo muchas más cosas, ¿no? Sí, porque me decías recién fuera de off, digamos, que seguís trabajando. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago, disfruto lo que hago, y bueno, creo que ese es un motivo cuando yo me levanto a la mañana con ganas de ir a trabajar, digamos, como decía mi amigo el gallego. Entonces, esa es una motivación, y hoy mi único problema es no pasarme de rosca, o sea, no hacer más cosas de las que puedo. ¿Y cómo balanceas eso? Es difícil, porque para colmo mi pareja, que fue la rectora de la universidad y que hoy está conmigo en el armado del grupo educativo, es peor que yo, digamos. O sea, claro, es más joven, pero es súper apasionada y trabaja full life, ¿no es cierto? Entonces los dos medio como que tenemos que hacer un esfuerzo grande para no pasarnos de rosca. Es lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores, ¿no? Creo que la pasión a veces... Sí, y es lo que a veces al emprendedor le cuesta entender, que no toda la gente tiene la misma motivación, ¿no es cierto? Por eso uno de los artes del liderazgo del emprendedor es apasionar a los equipos, ¿no es cierto? Cuando vos lográs que el equipo sea parte de tus sueños, comparta el propósito y se comprometa con eso, estás haciendo bien las cosas, porque le has dado a la gente una motivación para cuando se levante tenga ganas de ir a trabajar, ¿no? Hablabas de la frustración y la pasaste por alto. La frustración te pone un límite. Cuando vos tenés un límite te frustras. Los emprendedores no soportan los límites. Los emprendedores son derribadores de límites, derribadores de obstáculos. Entonces, cuando hay un límite, se genera frustración. A mí particularmente, la frustración me ha dado muchas veces, porque he tenido bastantes fracasos en mi vida. No todas las veces he acertado ni he sido asertivo con mis decisiones. Entonces, creo que el arte verdadero de la vida es que los fracasos te enseñen, que los fracasos te hagan ser mejor persona que antes, que no te carguen de resentimiento, que no le eches la culpa a otro, y que te plantees, bueno, ¿qué puedo mejorar para que este error no lo vuelva a cometer? Y esa ha sido mi actitud ante la vida. Por eso cuando hacemos selección de personal, una de las variables más importantes para mí es qué capacidad de aprendizaje tiene la persona que vamos a contratar. Cuán resiliente es, cuán perseverante es en lograr las metas y las cosas. Porque con gente con esas características podés ir a cualquier lado. Ahora, si vos solamente tenés exitista, que si no le va bien, si no ganas, no puede hacer más nada, bueno, no te sirve, porque muchas veces no ganas, muchas veces perdés, muchas veces te equivocás, muchas veces hay que empezar de nuevo, ¿no? Me encantó, me gusta mucho escuchar tu filosofía de vida, creo que es súper interesante. Y estamos continuamente escuchando a emprendedores que están muy en el aquí y ahora, ¿no? Qué importante poder también entender a alguien que ya triunfó, que vamos a decir triunfar, ¿qué es triunfar, no? Pero bueno, que ya
ha tenido muchos éxitos en su vida y poder escucharlo de primera mano es muy reconfortante. Sí, eso te agrego algo porque te devuelvo con gratitud lo que me decís, te agrego algo. Primero que cuando empezás el dinero es muy importante. Cuando lo logras deja de ser tan importante. Empezás a darte cuenta que no necesitas tanto dinero para vivir bien, digamos. O sea, Ujú. 100 millones, 200 millones, 300 millones, ¿cuánto más? O sea, uno, digamos, no hay bienes que puedan reemplazar el tiempo de vida, ¿no es cierto? No hay dinero que pueda reemplazar el tiempo de vida y que a medida que te vas acercando a la vejez te das cuenta que en el cajón no te llevas nada, vas desnudo, ¿no es cierto? Entonces, llega un momento de la vida en que el dinero deja de ser tan importante o solamente sirve para hacer más cosas, no sirve para uno, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y es ahí donde es importante entender, por ejemplo, lo que me pasa a mí. Lo que a mí más me motiva hoy es el propósito, es decir, bueno, ¿cómo puedo con el dinero hacer más cosas? O sea, generar más impacto en la sociedad. Entonces ahora estamos en un proyecto de un hospital muy grande que lo vamos a hacer con OSDE, ¿no es cierto? Ah, Un hospital tremendo. ¿En universitario Córdoba? en Córdoba, en el campo. Ujú. Y también con un domo para espectáculos y congresos y qué sé yo, para 4.500 personas. Y en el futuro haremos un estadio para los deportes. O sea, todos estos proyectos requieren dinero, pero fíjate vos qué interesante es. El dinero aplicado a obras Ujú. que quedan y que mejoran la vida en comunidad donde uno vive, ¿no es cierto? Entonces, conexión de lo que haces con las necesidades de los demás te da plenitud, mucho más que el egoísmo, la avaricia, el resentimiento, el odio, todas esas son cosas que te hacen oscuro, digamos. Que esta energía se transmite, seguramente del otro lado no la pueden ver, o sí, pero desde acá se transmite, aquí hay mucha energía emprendedora y mucha energía también de mirar al otro, ¿no? Que me parece que mirar las necesidades, mirar los problemas, mirar qué es lo que le está pasando al de al lado y en función de eso también poder crear. Vos sabés que me Entonces, pasó algo desagradable una vez con un grupo de jóvenes emprendedores. Y te lo voy a contar para que no ocurra y porque yo cuando digo estas cosas siempre tengo miedo de quedar como cursi o falso, porque parece que no me importara generar dinero. Y no es eso, me importa generar dinero, pero para hacer cosas, ¿no es cierto? Pero una vez me preguntaron los jóvenes emprendedores, ¿no? Así se llaman, jóvenes emprendedores. Concretamente, sí, Juan Carlos, ¿cómo se hace para ganar plata? Y yo le dije, mira, para ganar plata, primero que nada, tenés que tener una pasión por hacer algo, hacerlo bien, y si vos pones pasión y haces las cosas bien, alguien va a pagar por eso, le digo. Entonces, la forma de hacer plata no es pensar en la plata, sino pensar en el servicio o el producto que vas a hacer y qué solución le vas a dar a la sociedad a la que te querés vender ese producto. Vamos, me decís que a vos no te importa la plata, me dijo. Entonces hubo un grupo que pensó que mi respuesta era hipócrita, falsa, porque, digamos, él me veía como un emprendedor que había ganado, había tenido riqueza, o que tenía riqueza, y que subestimaba la riqueza y hablaba de cosas etéreas. Créanme, se lo digo si me escuchan chicos jóvenes, la riqueza mayor se gana haciendo las cosas bien y se disfruta mucho más cuando se comparte. qué lindo eso que decís y justo me das el pie para preguntarte, hablaste de comunidad, te tengo que preguntar por la comunidad de Endeavor. Bueno, sí, acá hay una cosa muy importante. Endeavor, en Córdoba, yo soy uno de los fundadores. O Ujú. sea, fue un grupo chico, estuvo Elstein allá, nos reunió. Yo cedí una casa que tenía para que funcionara Endeavor por primera vez. Y Endeavor para mí es el lugar a donde yo tengo que dar. No es un lugar para recibir para mí. El Endeavor es el lugar donde yo puedo contribuir con esto, por ejemplo, Ujú. contribuir con mi experiencia, contribuir con ayuda, contribuir con digamos, con consejos para que otros emprendedores lo logren, ¿no es cierto? Entonces, Endeavor es maravilloso porque es una organización internacional que
le da herramientas a los emprendedores para que puedan lograr sus propósitos, sus objetivos. ¿Y cuál es la ventaja o cuál es la ganancia? Ganamos todo. Cuando a un emprendedor le va bien, el emprendedor crea riqueza. Si crea riqueza, crea empleo. Si crea riqueza y crea empleo, crea dinero para inversiones en más riqueza y más empleo. Entonces, es como un círculo virtuoso. Entonces, para mí, Endeavor es una organización muy querida y muy trascendente porque, digamos, en alguna medida hace una prédica sobre el valor del emprendedurismo y el valor del empresario en la sociedad. Misma prédica que nosotros intentamos hacer desde la universidad. En la universidad predicamos el valor del empresario, intentamos formar emprendedores, pero Endeavor lo hace en todo el mundo y de una forma muy profesional. A mí me enorgullece ser parte de esta organización. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo mismo nosotros que vos seas parte de la organización. Bueno, Juan Carlos, pasamos por absolutamente todos los temas, pero hay uno que me gustaría, no puedo no preguntarte sobre esto, y está vinculado con cómo ves el futuro de la educación en Argentina. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. La tecnología nos ha dado la oportunidad de que la educación llegue a todas las personas y que llegue con calidad, desde el primario hasta la universidad. Creo que la tenemos que aprovechar, pero para aprovecharla necesitamos sistemas no populistas. Yo espero genuinamente que los conceptos que hicieron grande Argentina, fueron los conceptos originalmente de la generación del 80, Roca, Sarmiento, Pellegrini, después Irigoyen, etcétera, que crearon todo un sistema público de educación para empoderar a la sociedad. Fíjense que la diferencia entre el populismo y Sarmiento. Sarmiento se pelea con todo el establishment porque le saca a los feudales los hijos que eran usados para trabajar. Las familias tenían 10, 15 hijos y era la mano de obra con la que se generaba riqueza. Y Sarmiento dice, no, los chicos tienen que ir a la escuela obligatoria. Lo odiaron a Sarmiento, lo querían linchar por esto. Sin embargo, ese fue el principal capital para el desarrollo de Argentina. Argentina tuvo una clase media, pujante, ilustrada, que creó empresa, que creó desarrollo, que desarrolló el campo también. O sea, la educación fue uno de los primeros países en eliminar el analfabetismo. ¿Qué digo de esto? Vos me preguntás por el futuro. Yo te digo, el futuro va a ser muy bueno si aprovechamos la tecnología para educar cada vez más a nuestra clase social. Y creo que eso no se va a hacer con gobiernos populistas, sean de derecha o de izquierda o religiosos. Cualquier tipo de gobierno que sea autoritario y populista, que dependa de una mayoría arrastrable, no lo va a lograr. Por eso es muy importante defender los sistemas que le den prioridad a la educación. Y no es solamente una cuestión presupuestaria. Vos no podés resolver la educación solamente con presupuestos. Necesitas docentes bien pagados, pero también bien formados. Y necesitas que los docentes no hagan adoctrinamiento en las aulas, sino que hagan empoderamiento de las personas, no adoctrinamiento, no los transformen en seguidores de una secta, sino que los hagan seres independientes. Si se dan estas condiciones, yo soy muy optimista. Ahora, si seguimos haciendo lo que venimos haciendo los últimos 40, 50 años con la educación, nos va a costar mucho salir. ¿Y no crees que el avance de la inteligencia artificial puede cambiar un poco, correr los límites de...? Sin duda. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima para, achicar las brechas, pero hay que usarla, ¿no es cierto? No hay que tenerle miedo, hay que avanzar sobre eso. Por ejemplo, el teléfono celular cambió la realidad del mundo, o sea, la telefonía celular, hasta hace unos años la gente no comunicarse de un país a otro, comunicarse hablando horas por teléfono, era impensable, era una fortuna lo que te costaba la comunicación. Hoy en día, el elemento más igualador del planeta es el teléfono celular. No hay persona que no tenga un teléfono celular. Bueno, la inteligencia artificial, junto a este aparatito, nos pueden dar mucho poder para que la gente más postergada tenga
posibilidades. Ahora hay que aprovecharlo, hay que querer que ocurra, ¿no es cierto? Y para eso tenés que dedicarle a la tarea de scaling y rescaling, o sea, de formación y de reformación de la gente, hay que dedicarle recursos, pero también ideología. No es recursos, no es solamente presupuesto, vuelvo a insistir, tenés que cambiar la mentalidad de los docentes. Y si el docente cree que es un adoctrinador, no puede estar dando clase. El docente tiene que ser un empoderador, no un adoctrinador. Muy, muy interesante la charla, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido acá en Mindset Emprendedor. Así que te agradezco muchísimo y gracias por todo lo que has hecho por los emprendedores, por los alumnos, por la educación. Un placer. Bueno, me he sentido muy cómodo, muy bien, así que te agradezco y espero que sirva realmente. O sea, seguramente. Si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, nuestra plataforma donde unificamos toda la información que tenés que saber a la hora de emprender.